Humaneye nació en su momento como un proyecto de investigación y desarrollo. Empezó en el mundo de la educación principalmente y bueno, pues vamos a seguir este esquema que estáis viendo y que estará reflejado en el white paper que quizás no todos conocéis. Así que comenzamos. Bueno, como os decía, este es el white paper. Aquí tenéis el enlace. Si buscáis un white paper de Humaneye lo vais a encontrar enseguidita en internet. Y lo que vamos a trasladaros, yo voy a dar paso a las personas que van a intervenir en este webinar y lo que vamos a plantearos es, bueno, los ámbitos de aplicación que está teniendo actualmente. Luego ya vamos a pasar directamente a el modelo de personalidad que subyace, el que está fundamentando lo que hacemos, y vamos a conocer también cómo funciona nuestra inteligencia artificial, para que, bueno, pues no parezca magia, ¿eh? Y veamos que es ciencia. Y finalmente veréis las nuevas funcionalidades que va a tener o que tiene ya la aplicación, va a seguir teniendo más, pero en estos momentos ya tiene muchas. Bastantes de las personas que estáis en el webinar habéis conocido, bueno, pues la aplicación en un momento diferente al actual, con lo cual veréis novedades, podréis preguntar. Siempre vais a tener en la aplicación, como sabéis, pues un botón al tutorial, al vídeo de cómo funciona, un botón al manual de interpretación, para que os ayude con los resultados y bueno, eso lo vais a tener siempre dentro de la aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, sobre ciencia aplicada y aplicable, ¿no? Nosotros decimos que tenemos dos principios de funcionamiento. Uno es trabajar con evidencia científica, en algunos momentos crearla, y el otro es una IA responsable, una IA que se base en principios éticos. Ahora mismo estamos ya trabajando, bueno, pues con el ámbito educativo, tanto en secundaria como en formación profesional, como en universidades. Como veis, aquí os he trasladado algunos ejemplos que están reflejados en el white paper. También trabajamos con servicios de empleo, con empresas, lógicamente, y con el mundo deportivo, en que, bueno, pues la psicología deportiva, como sabéis, tiene cada vez más relevancia y entonces, bueno, pues cada vez se trabaja más con otros aspectos que los meramente físicos o de rendimiento deportivo. En qué se basa nuestra diferenciación? Bueno, pues en evitar esos sesgos de autopercepción o de deseabilidad social que tenemos cuando planteamos las respuestas a un test, ¿no? Voluntario o involuntariamente, ¿no? Lo cierto es que aquí tenéis un ejemplo. Este es un estudio que hemos hecho con 300 y pico personas. Veréis aquí estas curvas normales. Este es el 8. Cuando le preguntamos a alguien, ya que hay personas de 6 países, bueno, hasta qué punto se considera una persona ordenada o hasta qué punto se considera una persona modesta y que se puntúe de 1 a 10, pues como veis, como mínimo el 5, con algún outsider por aquí, pero lo cierto es que, bueno, pues nuestra percepción es natural, hace que nos valoremos de una determinada manera. Y entonces, bueno, ¿qué permite nuestra solución? Pues establecer una serie de valoraciones, evitando las incomodidades o los sesgos que pueden tener los autoinformes. Desde luego nos están ayudando con el autoconocimiento, que es la base para el desarrollo, tanto en el mundo educativo como en el mundo profesional, como en el deportivo en estos momentos. Y a los profesionales, sabéis que esto es una aplicación para profesionales, no es para el usuario final. Esto les permite, bueno, pues tomar mejores decisiones con elementos objetivos que suman a otro tipo de elementos y, por supuesto, a su experiencia y a su trayectoria para infinidad de temas, ¿no? La selección, el potencial, el desarrollo profesional, el desempeño, la empleabilidad, el bienestar emocional, un tema muy relevante en estos momentos, como sabéis, e incluso algunas de las entidades que están utilizando nuestra solución, les está permitiendo, junto a otro tipo de cosas y planes formativos, establecer una acreditación de una serie de competencias. Y entonces, bueno, están pudiendo personalizar no solo los planes individuales, sino también los planes grupales, ¿no? De colectivos. Y entonces, bueno, pues en nuestro canal de YouTube vais a poder ver testimonios específicos de empresa, de universidad, de centros educativos, en que exponen y explican cómo lo utilizan y para qué les está sirviendo. Y ahora doy paso a
Tenemos una invitada de honor, va a hablar María Orellana. María Orellana es la directora de Recursos Humanos para España, Portugal y Sudáfrica de AON, que conoceréis, y va a ser ella quien nos traslade bueno, pues el modelo de personalidad que subyace, con las implicaciones que puede tener, el por qué se utiliza en el ámbito empresarial, que no solo, ¿eh? Y sin más preámbulos, María, te doy paso. Pues muchas gracias, María. Gracias por la invitación y es un placer para mí participar en este webinar. Pues bueno, yo voy a entrar sin más en detalle acerca de la teoría de los 5 grandes, también conocida como el modelo Ocean de personalidad por su acrónimo en inglés, ¿no? Como podéis ver en la diapositiva. El modelo Ocean se ha convertido en uno de los modelos más ampliamente aceptados para describir y clasificar las diferencias de personalidad. El acrónimo hace referencia a 5 factores: a apertura a la experiencia, a responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo o inestabilidad emocional. Y a su vez, cada factor se compone de 6 facetas más específicas. Las definiciones de los 5 factores varían ligeramente según autores y fuentes, pero en general coinciden en las características fundamentales de cada uno. Para tener un poco mayor de comprensión de lo que significa cada uno de los factores, la apertura a la experiencia se refiere a la disposición a experimentar nuevas ideas, emociones y experiencias. Las personas que puntúan alto en apertura son más creativas, curiosas y dispuestas a explorar nuevas formas de pensar y vivir. Responsabilidad. Este factor se refiere a la capacidad de una persona para actuar de manera consciente y comprometida. Se refiere a la tendencia a ser organizado, puntual, fiable y diligente en la ejecución de tareas y obligaciones. La extraversión se caracteriza por la sociabilidad, la actividad, la búsqueda de emociones, la positividad y la impulsividad. Las personas que puntúan alto en extraversión disfrutan de la interacción social y tienen una energía constante y activa. La amabilidad se refiere a la disposición a cooperar y ayudar a los demás, así como a la sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Las personas que puntúan alto en amabilidad son empáticas, altruistas y consideradas con los demás. Y por último, el neuroticismo se caracteriza por la experiencia emocional negativa y la inestabilidad. Las personas que puntúan alto en neuroticismo son más propensas a experimentar ansiedad, depresión, irritabilidad y cambios de ánimo. Por poner un ejemplo, en mi caso, poniéndome a mí como ejemplo, mi nivel de neuroticismo es bajo, es decir, que tengo una estabilidad emocional alta y por lo general es verdad que en entornos laborales, en el entorno de trabajo, suelo gestionar muy bien el estrés. Por lo general no pierdo la calma con facilidad y normalmente si veo situaciones, ¿no? Hay situaciones a veces tensas en el trabajo, pues yo suelo normalmente tomar un rol más para intentar destensar el ambiente. Y bueno, pues es un rasgo de mi personalidad que hace que suela, ¿no?, mantener bien el control en situaciones estresantes. María, si pasamos a la siguiente slide. Como comentaba María, bueno, en cuanto al modelo, se ha mantenido como explicación de la personalidad en muchos análisis a lo largo de los años, incluso entre distintas culturas. Está considerado como uno de los modelos de personalidad más fiables y consistentes en la investigación psicológica. Ha demostrado tener una alta fiabilidad tanto en estudios de autoinforme como en estudios observacionales. También ha demostrado tener una alta validez predictiva en una amplia variedad de contextos, incluyendo el lugar de trabajo, la educación y también la salud mental. Y también se ha utilizado para predecir una amplia variedad de resultados, incluyendo el rendimiento laboral, el éxito académico y también la salud mental. En la fotografía que podéis ver en la imagen es de la OCDE, que desde el año 2018 viene trabajando en un estudio que analiza las destrezas sociales y emocionales desarrolladas por los alumnos de 10 y 15 años en diversas ciudades y países del mundo. Y ha fundamentado su estudio en el modelo Ocean. Otros estudios de interés en Estados Unidos han analizado la relación entre altos niveles de extraversión, amabilidad y responsabilidad que se relacionan positivamente con la satisfacción laboral y con el bienestar.
También, por ejemplo, para poneros en mi compañía, donde trabajo actualmente, utilizamos un modelo tipo TESS, también basado en los 5 factores, que, como comentaba María al principio, nos ayuda a tomar mejores decisiones con nuestras entrevistas, ¿no? Y normalmente lo utilizamos para apoyarnos en las entrevistas finales de la terna final de candidatos para eso, para tomar las mejores decisiones en base a información y el perfil que buscamos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí podemos ver cuáles son los polos de cada una de las dimensiones. Cada una de las dimensiones tiene 2 polos y lo normal es no situarse en ninguno de los extremos, pero sí decantarse por un polo u otro. Es importante recordar que el modelo Ocean no es una medida de bueno o malo, sino simplemente una forma de describir diferentes aspectos de la personalidad humana. Asimismo, es importante tener en cuenta que todas las dimensiones del modelo son independientes entre sí. Es decir, por ejemplo, una persona puede ser alta en responsabilidad, pero baja en otras dimensiones, como puede ser la extraversión o la amabilidad. Por poner algunos ejemplos de los polos, como comentábamos al principio, por ejemplo, la apertura a la experiencia, hemos visto que se refiere a la tendencia de una persona a ser curiosa, imaginativa, creativa y receptiva a nuevas experiencias. Las personas con altos niveles de apertura a la experiencia tienden a ser más abiertas al cambio, disfrutan de la exploración y son más propensas a probar cosas nuevas. Por otro lado, cerrado a la experiencia se refiere a la tendencia de una persona a ser más conservadora, tradicional y resistente al cambio. Las personas con altos niveles de ser cerrado a la experiencia pueden preferir lo familiar y sentirse incómodas con lo desconocido o lo diferente. Antes de pasar a la siguiente, que hace referencia a la interrelación entre los factores, por poner algún ejemplo más entre los polos de las dimensiones, si vamos a extraversión, por ejemplo, la extraversión se refiere a la tendencia a buscar estimulación y compañía de otras personas, y la introversión a una mayor preferencia por la soledad y la reflexión interna. Ambas características no deben de ser vistas como positivas o negativas, sino como diferentes formas de interactuar con el mundo. Por lo general, una persona no es completamente extrovertida o introvertida, sino que puede estar en algún punto intermedio del espectro. Es importante también destacar que las dimensiones no son mutuamente excluyentes. Una persona puede tener diferentes, por ejemplo, pues niveles de apertura, como hablábamos antes, y en diferentes áreas de su vida o en diferentes momentos. Si quieres, pasamos, María, a la siguiente, eso, como sí que cada una de las dimensiones se puede estudiar por separado, pero sí que es muy interesante analizar cómo se relacionan entre sí, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona salta en extraversión y baja en responsabilidad? ¿Cómo se relacionan la apertura y el neuroticismo? Estudiar, ¿no?, la interacción de las dimensiones y de los factores de la personalidad puede arrojar mucha información sobre cómo se manifiestan las diferencias individuales en el comportamiento humano. Por ejemplo, si veis aquí, por poner algún ejemplo, un perfil alto en extraversión y baja en responsabilidad, ¿no?, que sería el primero, puede describir a alguien que disfruta de la vida social y el entretenimiento, pero puede tener dificultades para cumplir con las responsabilidades del trabajo o la escuela. Si cruzamos un perfil alto en extroversión y baja amabilidad, puede describir a alguien que es extrovertido y sociable, pero también puede ser competitivo y desconsiderado con los demás. O un perfil alto en extraversión y alto en neuroticismo puede describir a alguien que es extrovertido y seguro de sí mismo, pero que también puede ser impulsivo y poco reflexivo en sus decisiones. Si vamos al siguiente, un perfil alto en neuroticismo y bajo en amabilidad puede describir a alguien que experimenta emociones negativas intensas con frecuencia y puede tener dificultades para relacionarse con los demás de manera efectiva. Y un perfil alto en neuroticismo y baja responsabilidad puede describir a alguien que experimenta emociones negativas con frecuencia y puede tener dificultades para cumplir con las responsabilidades diarias. Si queréis, paro aquí por si tenéis alguna pregunta, queréis lanzar alguna pregunta al chat. Y si no, seguir dando paso a la presentación.